Y continuamos creciendo en la palabra del Señor, estudiándola, aprendiendo para luego ser bendición a otras personas. Recuerden que somos la iglesia, no somos parte de la iglesia, sino que somos la iglesia porque somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Son dos expresiones muy distintas. No formas parte de la iglesia como un integrante que hoy está y mañana puede dejar de estar. No, somos parte, no es nuestra identidad. Somos parte de Cristo. Por tanto, nosotros debemos ser obedientes a Cristo. Jesús dijo, y el registro es del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La relación de amistad con Dios, por tanto, vemos que se basa en la obediencia. Jesús nos ordena integrarnos, unirnos a Él por medio de una acción denominada el bautismo. Nos indica además mantenernos en Él a través de una celebración llamada la Cena del Señor. Y de eso vamos a hablar ahora, vamos a abordar el tema. El cristianismo no es una religión ritualista, pues lo que busca y enseña es el contacto directo del hombre con Dios por medio del Espíritu Santo. Por esto es que no se impone una ley rígida de adoración en cuanto a ceremonias o formas. Sin embargo, para mantener la fe y enfoque en Cristo, se nos ordena cumplir con ceremonias esenciales. Y esas son, como ya he mencionado, el bautismo y la Cena del Señor. Fueron instrucciones dadas por el mismo Jesús a sus discípulos al partir. El registro está en Mateo 28, 18 al 20 y en Marcos capítulo 16, 15, cuando dijo al que creyera y fuere bautizado, el que se sumergiera en él. Y aparte, el mismo apóstol Pablo lo enseñó y el registro está en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 y comienza diciendo: recibid del Señor lo que les he enseñado. Y en adelante instruye acerca de la cena del Señor. Comencemos entonces hablando de la doctrina, enseñanza o instrucción del bautismo. La palabra bautismo, como todos saben, significa sumergir. Dios desea que nos sumerjamos en Él, en las cosas de Él. Y hay 4 tipos de bautismos, eso sin duda creo que todos también lo saben, y cuando digo creo, no lo digo en forma de que lo dude, sino de que lo afirme. Todos sabemos que el primer bautismo es el bautismo en la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, signos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El bautismo en la palabra de Dios significa sumergirse en lo que se nos ha enseñado, en lo que se nos ha instruido allí en la Biblia. Por tanto, entonces hay que tener en cuenta 4 acciones. La palabra de Dios hay que escucharla. Luego hay que recibirla. Hay gente que la escucha pero no la recibe. Hay que escucharla. Y hay que tener un corazón abierto y receptivo, como nos recomienda el apóstol Santiago, para recibirla. Luego entonces de recibirla hay que creerla, porque hay personas que la escuchan, que la reciben pero no la creen. Tienen un corazón receptivo para escucharla y recibirla. Son tierra como el pedregal o espinos y abrojos de que nos habla Cristo en cuanto a la palabra como semilla sembrada por el buen sembrador. Me refiero a Mateo capítulo 13. La palabra la escuchamos, la palabra la recibimos, la palabra debemos creerla y creo que es uno de los puntos más claves del asunto y luego hay que vivirla. Veo mucha gente que escucha la palabra, que son receptivos para escucharla, humildes para escucharla, la creen pero no la viven, no la ponen en práctica. Por tanto, acentúo, nuevamente repito, la palabra de Dios, si estamos sumergidos en ella, siempre la vamos a escuchar, siempre la vamos a recibir, siempre la vamos a creer y siempre la vamos a vivir, a poner en práctica, independientemente de nuestras debilidades, de nuestras fallas. Si estamos sumergidos en la palabra de Dios, eso haremos siempre. Acoto también que al escucharla, hablamos también de leerla, ¿sí? De atenderla para que nosotros así podamos manifestar que estamos sumergidos en ella. Por entonces decimos que demostramos estar sumergidos en ella cuando permitimos que sea el modelo de nuestro estilo de vida. El segundo tipo de bautismo es el bautismo en aguas.
Es esa ceremonia de ingreso a la iglesia y simboliza el comienzo de la vida cristiana. Es por tanto un acto de iniciación y no de graduación. Lo hacemos al comenzar la vida cristiana y no después de tener mucho tiempo y de mostrar madurez. Nada que ver. Jesús dijo claramente en Marcos 16:15 que debemos creer, el evangelio debe ser predicado y el que crea y sea bautizado como señal pública de fe en Cristo. Por tanto, entonces podemos decir que el bautismo representa fe en Cristo en virtud de que expresa una identificación con Cristo en tres cosas que hizo por nosotros: morir, ser sepultado y resucitar, enseñanza que da el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Menciono ahora algunos detalles acerca del bautismo. Como el vocablo bautizo significa literalmente inmersión o acto de sumergir, la persona debe ser sumergida en agua, tiene que ser sumergida en agua. Se entiende que es un acto de obediencia en virtud de que quien se somete a esta acción, a este acto, está acatando lo que ordenó Jesús mismo. El siguiente detalle es que es administrado una sola vez, puesto que puede haber solamente un comienzo en nuestra vida espiritual, un solo nuevo nacimiento. Entonces se hace por lo que Jesús instruyó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que vemos allí en la Biblia en Mateo capítulo 28. Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús son elegibles para el bautismo en agua, sin más requisito que ese. Eso es todo lo que la Biblia manda. Lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 38 y también en Hechos 8:37, como los apóstoles que ministraron posterior al advenimiento del Espíritu Santo, el bautismo, lo hicieron con ese solo requisito, que la persona creyese porque pone en evidencia esa fe. Seguimos con los detalles. La primera evidencia bíblica del sentido del bautismo en agua es precisamente el diluvio, donde la tierra, como sabemos, fue sumergida en agua y la población humana recomenzó a partir de Noé y su familia. Eso lo hallamos en Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Luego encontramos como sombra del bautismo el cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Israel dejaba atrás, igual como en el bautismo, su vida de esclavitud, y al cruzar las aguas del mar ya eran un pueblo libre. Recomienzo, transición hacia un nuevo estilo de vida. Para prepararle el camino a Jesús, encontramos a Juan el Bautista bautizando para perdón de pecados como señal de arrepentimiento. Eso lo hallamos en Marcos capítulo 1, versículo 4. Jesús mismo fue bautizado por Juan, aún sin tener de qué arrepentirse, para darnos un modelo de obediencia a seguir y para que hiciésemos tal y como Él hizo. Por ello, ahora no nos bautizamos en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesús, que implica identificación con Él. Posteriormente, Jesús ordenó a sus discípulos, como sabemos, bautizar a quienes creyeran en Él. El bautismo en agua es como nuestro documento espiritual de identidad, por el cual nosotros manifestamos públicamente que somos de Cristo. Al bautizarnos nos identificamos con Cristo en su muerte, como ya mencioné, sepultura y resurrección, pues simbólicamente el bautismo en agua es eso. Es una representación de la muerte cuando decimos que hemos muerto para nosotros mismos y que hemos decidido vivir para Cristo. Llegar al punto del apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Él estoy crucificado, es decir, estoy muerto. Al ser sumergidos en el agua estamos siendo sepultados y al salir estamos poniendo en evidencia la resurrección, ¿sí? Así como Cristo resucitó de entre los muertos. Por tanto, allí vemos que es un acto simbólico. Y hay dos detalles también a considerar, puesto que un bebé no tiene pecado y no tiene capacidad de ejercitar su fe, es excluido del bautismo en agua. Lo que sí hacemos con los niños es dedicarlos al Señor, como el mismo Jesús fue dedicado al Señor, pero no acceden al bautismo en agua, no los sumergimos porque se necesita creer y ellos no tienen la capacidad de creer. Es a partir de que una persona, según la edad, pueda ejercer la fe y tomársela en serio, que son elegibles para el bautismo. Y por último, de los detalles del bautismo en agua, el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo,
ya que la salvación, como sabemos, es por gracia, por medio de la fe. Así que el bautismo es la forma como confesamos públicamente nuestra fe e identidad con Cristo. El tercer tipo de bautismo es el bautismo en el Espíritu. Ya abordamos con detalle este bautismo en la cuarta clase, en el tema número 7 de este primer nivel de nuestra Academia de Líderes. Solo mencionaré que ser sumergidos en el Espíritu es la experiencia de plenitud divina y por ende sobrenatural que viene como respuesta al anhelo por Dios de un creyente. Es lo que nos hace mantener la fe, ser apasionados, ser diferentes, ser santos, ser capaces e interesados en hacer la obra de Dios. Para profundizarlo más, repasemos el tema del Espíritu Santo. El cuarto bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Significa sumergirse en la iglesia. Ya en el pasado tema hablamos de la iglesia, así que el bautismo en la iglesia significa integrarse plenamente en la iglesia, según la idea que presentó Jesús y está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 15. Él es el tallo, nosotros somos las ramas, fuera de la iglesia estamos muertos. Jesús dijo, y se refería a la iglesia, a estar sumergidos en ella cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora hablemos de la Cena del Señor. Es la segunda ceremonia, es una ceremonia de adoración instituida por el Señor en víspera de su muerte expiatoria en la cruz. Consiste en la participación del pan y del vino, elementos que son presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo y que simboliza su sangre por nosotros derramada y su cuerpo que por nosotros fue partido, fue entregado. Es una ceremonia de comunión, de intimidad con Dios y que compartimos con nuestros demás hermanos en la fe que son también partes del cuerpo de Cristo y que significa y pone en evidencia la continuidad de nuestra vida espiritual. Dice el acto, al hacerlo nosotros que tenemos vida espiritual, Jesús mismo lo dijo y el registro es del Evangelio de Juan, capítulo 6, que mostramos a través de la Cena del Señor, que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque también el bautismo dice que somos de Cristo, que estamos plenamente identificados con Él, y la cena dice que estamos permaneciendo en Él. Eso que hemos aprendido de tener la fe y mantenerla. La cena es eso, el mantener esa fe que hemos abrazado. Detalles, voy a mencionar 5 de la Cena del Señor. Es una ceremonia que se practica con frecuencia, pues pone en evidencia esa vida espiritual de comunión que tenemos con Cristo. Se conmemora o recuerda la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Él mismo lo ordenó, dijo, hagan esto en memoria de mí. Es para que me recuerden y estén enfocados en que un día los vengo a levantar. La Cena del Señor consta entonces, como ya sabemos, de solo 2 elementos, el pan no leudado y el vino no fermentado, en claro simbolismo de la pureza de Cristo. Su cuerpo quebrantado por nuestros pecados y su sangre que establece su nuevo pacto con nosotros. Para participar de esta ceremonia se requiere que el participante se autoexamine, o sea, se necesita un autoexamen, es decir, examinarse para considerar si es digno de la comunión con Cristo, es lo que nos manda la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Lo único que puede hacernos indignos de participar de este acto son las malas relaciones. Una mala relación con Dios y una mala relación con los demás. Dice la Biblia claramente en Hebreos 12:14 que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Agradezcamos al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón. Somos parte de la iglesia. Nos hemos identificado con Él plenamente, sumergidos estamos en su palabra que nuevamente recibimos, escuchamos, leemos, recibimos, creemos y ponemos en práctica. Señor, gracias porque contigo nos hemos identificado plenamente. Luego de recibir tu palabra, hemos sido sumergidos en tu plenitud, en tu llenura. Somos parte de la iglesia y lo demostramos por la celebración de la Cena del Señor. Abrimos el corazón, dígale gracias Dios, vamos a orar, agradeciéndole, intensifica esa oración de gratitud por la comunión que es posible tener con Él y estos medios nos permiten manifestarlo.
elevemos mayor gratitud, digamos gracias, Señor, una y otra vez. Gracias, Cristo, a tu nombre damos gloria, damos reconocimiento. Tú eres nuestro Dios y contigo estamos, Señor, hasta las últimas consecuencias. Aleluya.